Bueno, ustedes si escuchan Contacto, escuchan la radio, y con él hablamos habitualmente de temas latinoamericanos, estabas en el lugar indicado, en el momento indicado, cuando empieza lo que pasó en Ecuador, por eso empezamos a hablar, pero vos me dijiste, fuera del aire, ¿no? Llegaste a Ecuador por otro tema. Claro, yo ya este domingo, no, el anterior, había llegado por un congreso, un coloquio organizado por Flaxo y por Calas, con fundaciones alemanas para analizar las persistencias de las desigualdades en América Latina. Y yo iba a presentar un trabajo que, bueno, quedó seleccionado, por eso fui y me pagaron para ir, sobre lo que fue el giro neoliberal de estos últimos años en Argentina y Brasil y cómo eso impactó en el enorme crecimiento de las desigualdades. Claro. Entonces fue con un montón de indicadores de desigualdades de diversos tipos. Fue como tener un ejemplo práctico en la calle. Y claro, yo llegué y empezó a Digo, estallar, las desigualdades empezaron a estallar Claro. bajo la forma de manifestación. Sobre todo porque ahí, justamente, yo fui a mostrar cómo un programa neoliberal, también acordado con el FMI, había generado un conjunto de situaciones acá en Argentina y en Brasil, problemáticas, y me encuentro allá con recetas similares, con programas similares y con, bueno... Exacto, ¿viste? Como que habían cerrado el acuerdo con el FMI, habían hecho el decreto 883 del famoso paquetazo. El paquetazo incluía, entre la cuestión más así corrosiva o más irritante, así un aumento fenomenal de los combustibles. A ver, para que me explicaba un indígena, pues yo, bueno, aproveché para charlar mucho con la gente, con los manifestantes. Me dice, yo a mi tractor le pongo $20 de diésel diario para laburar. Con el paquetazo le tengo que poner 45. 45. Te estoy sacando la cuenta de cuántos son $20 para nosotros, qué gasto diario representaría, pero sí. Claro, $20 son 1.200 pesos para nosotros, ¿no? Claro. 1.200 pesos. Bueno, es un... y pasar, pero imagínate que te pase de 1.200, un costo fijo que vos tenés, a 2.400 o 3.000 pesos. Y hablamos de un productor que hace qué, por ejemplo, digo, qué rinde puede tener o qué rendimientos. Claro, bueno, no estamos hablando de un chacarero. Un pequeño productor, digamos. No, pequeñísimo. Son campesinos, no son ni siquiera pequeña burguesía agraria. Perdón las similitudes, la búsqueda de similitudes, pero ayer mismo estábamos con los productores del cordón frutihortícola reclamando cuestiones similares. Nuestros insumos son a valor, tiene dólar, digamos, las paquetes de semillas y demás, pero digo, hay muchísimas similitudes. Esta es una. Sí. Bueno, por eso ahí digo, es la primera avanzada. Ellos son los primeros afectados directamente. Ellos, los transportistas, claro, ¿no? Después los empleados del sector público, porque también el paquete incluía recorte de vacaciones y la posibilidad de echar 10.000 empleados más. Ya habían echado, hasta ahora echaron 25.000. Muchas cosas que ya venimos viendo acá, digo. O sea, no en un mismo paquete de medidas, pero te lo entrego en cuotas. O sea que eso era el comienzo. Claro. Eso ahí arrancó con una protesta más de transportistas, de algunos sectores obreros y algunos sectores campesinos, pero en sus propias localidades. El gran tema es que con el correr de los días empezó la avanzada hacia Quito. O sea, los indígenas, organizados por la CONAIE, que fundamentalmente son campesinos en términos económicos, sociales, son campesinos, o son campesinos, trabajadores rurales, o de sectores urbanos pobres, que están en tres zonas: la zona andina, en la zona amazónica o en la zona de la costa. Mira. Pero la CONAIE los organiza como... La CONAIE, perdón... es la entidad, la coordinadora de organizaciones de las naciones indígenas. Mirá. Porque son naciones ellos, digamos, cada uno se tiene como una nacionalidad. ¿no? Está bien. Como el Estado, como en Bolivia, que es un Estado plurinacional, porque está la nación Aymara, la nación Quechua, es la nación de las distintas comunidades indígenas. Ellos entienden que Ecuador es un Estado plurinacional. La CONAIE organiza como distintas nacionalidades indígenas del Ecuador. Esa entidad decidió organizarse e ir hacia Quito, a medida que no le daban respuesta a su reclamo. Claro, cuando yo llegué el domingo, todavía, bueno, había una situación de protesta más común, tranquila. Ahora el lunes empezaban a llegar los indígenas a Quito. Entonces ahí se empezó... Vos estabas a cuadras del centro, decías, a cuadras Claro, de hecho me acerqué el propio lunes a la tarde y bueno, ya empezaron con los gases. De hecho, digamos, respiré gases porque empezaron a reprimir por todos lados. Entonces se juntaba
indígenas estaban llegando, transportistas, sectores obreros y urbanos en general, que empezaban a protestar, y entonces en cada calle era una escaramuza, había una fogata, había represión, e incluso vi cómo ante esa situación empezó a huir, por así decirlo, todo el gabinete, incluido el presidente Lenín Moreno, del Palacio Presidencial. Me decía fuera del micrófono, veías una caravana que se iba. Claro, yo me alejo un poco para alejarme de los gases, voy hacia la calle Cuenca y ves pasar y empieza a escuchar bocinas la comitiva. Y claro, en calles de adoquines, chiquitita, como si fuera San Telmo acá, cantidad de camionetas y autos sin patente que empiezan a pasar digamos, a toda velocidad por esas callecitas. Paquete de funcionarios. Claro, digo, como 40 son, que van por tramos como de a 10. Y claro, era el propio gabinete y el propio Lenín Moreno que se estaba retirando del Palacio Presidencial. Eso fue el lunes. Decíamos, una cosa es sacar al presidente y comitiva de Casa Rosada, donde tenés, ahora sacarlo por una calle como San Telmo, digamos, más o menos, era notable, ¿no? Sí, porque aparte el centro histórico son todas callecitas, callejuelas, como, bueno, San Telmo, así con adoquines, muy lindo, muy hermoso, son los primeros centros históricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los más lindos de América Latina, y claro, era por ahí ver las protestas, los gases, las fogatas, piquetes en cada calle, más esa comitiva de camionetas enormes y policía que se estaban yendo. ¿Ahí pasa algo? ¿Hay un reflejo o no? Es como bueno, ya tenemos gran parte del conflicto planteado, el gobierno se retira, ¿o no? Ahí empieza a derivar en otra cosa la protesta. A ver, porque aparte el gobierno no quiere ceder y apuesta a la represión. Claro. Y los indígenas que protagonizan la protesta, aunque hay otros sectores obreros, transportistas, estudiantiles y de distintos sectores que se suman, pero los indígenas dicen nosotros no nos retiramos. O sea, y ellos se plantan y dicen hasta que no se derogue el decreto 883 no nos retiramos. Entonces ahí comienza una fuerte batalla en el centro histórico, pero que se generaliza porque está cortado los caminos hacia el norte de la ciudad, los caminos hacia el sur, las rutas nacionales, empieza a estar todo sublevado. Claro. Por ahí, tal vez, importante meter este paréntesis. No se habla de guerra civil como en algún que otro medio uno pudo haber escuchado que sugerían. Estamos hablando del un enfrentamiento popular contra las fuerzas de represión del Estado. Exacto. Eso es lo que vos viste. Aparte, no había armas, no había nada, porque yo estuve en el medio de la protesta porque, bueno, uno aprovecha, digamos, la situación para conocer, para investigar, para ver qué está pasando. Y no, lo que había era una fuerte decisión que era... venía la represión, todos trataban de dispersarse, resguardarse, correrse de eso. Pero la permanencia en las calles como algo de... Y volvían. Constante, claro. Volvían. Gabriel, ¿ese decreto era lo único o iban a venir más? Eso vos planteabas, ¿lo que venía estaba en ese decreto o no? Sí, lo que pasa es que ese decreto era como una cuestión previa para llegar al acuerdo con el FMI. Claro. A ver, acuerdo con el FMI, que el único, lo que buscaba el acuerdo con el FMI era un brutal ajuste estructural, porque incluso la deuda, no es como acá que la deuda sobre PBI llegó a límites primero del 85% sobre el PIB y ahora casi del 100%. O sea que la deuda es prácticamente todo lo que uno produce. Son 10.000 millones de dólares aproximadamente. La deuda en Ecuador supera apenas el 40% del PBI. Era como la deuda en el 2015. Claro. Si no es una deuda muy fuerte. Y tranquilamente se puede solucionar con algunos impuestos progresivos que paguen los sectores más acomodados del Ecuador. El Ecuador es un lugar donde el establishment no paga nada. Incluso cuando Correa quiso poner un impuesto a la herencia, hubo un levantamiento feroz de los sectores más acomodados del Ecuador y no se pudo implementar un impuesto a la herencia. Entonces, a ver, había una decisión político-estratégica de que en una situación de estancamiento económico y de déficit fiscal, el ajuste se haga por los sectores populares o los sectores más castigados. El tema es que, a ver, Ecuador tiene una historia de levantamiento popular, indígena fuerte. Lo que pasa es que durante el correísmo, si bien Correa no se llevaba bien con el mundo indígena y tenía algunas asperezas con sectores populares, no llegaban a estas cuestiones de ese levantamiento porque de última la política de gobierno tenía cuestiones compartidas. ¿Sí?
por lo menos no había una agenda neoliberal, entonces había una articulación, si se quiere, tácita entre el correísmo y esos sectores populares. Aunque había fuertes choques, roces, nunca llegaba a la sangre al río, digamos. ¿Por qué? Porque había una, más o menos, mientras no se hagan políticas neoliberales en Ecuador, Ecuador no estalla. Porque Ecuador tuvo un ciclo entre el 99 y el 2005 de permanente inestabilidad, estallidos populares, levantamientos, cambios de gobierno. Es decir, como nosotros tuvimos por ahí en el 2001 concentrado, ¿no? Esos 5 presidentes en una semana, ellos tuvieron un ciclo de inestabilidad profunda de 5 o 6 años. Y esta relación que vos decías que no terminó bien ni terminó de cerrar Correa, cuando se va, digamos, ¿cómo estaba ahora la relación con Correa en este caso? Correa que está fuera, digamos, que lo que se veían eran mensajes de un presidente casi en el exilio, digamos, que está en el exilio. Sí, está en el exilio en América, porque aparte hay un proceso de lawfare muy fuerte, digamos, en Ecuador, de persecución vía judicial. De hecho, está el vicepresidente, que era incluso vicepresidente del actual mandatario, de Lenín Moreno, que está preso. Otros funcionarios presos, Correa en el exilio, bueno, también asambleístas que se fueron, ex ministro de Educación que están ahora. Andrés Manuel López Obrador le dio al ex ministro de Educación exilio en México. Entonces hay una situación bastante complicada. A su vez, las asperezas continuaron entre el movimiento indígena y el correísmo. Hoy en día, digamos. Sí, siguen muy fuertes, aunque el ciclo de protesta hayan limado algunas de ellas. De hecho, en la conferencia del domingo, que es muy muy loco, porque fue una conferencia pública, una mesa pública donde estaba sentado Lenín Moreno, sus funcionarios y los líderes del movimiento indígena, de las distintas entidades, que no solo es la CONAIE, porque hay otras, pero la CONAIE es la más importante. Y estaban ahí, y uno de los líderes indígenas dijo claramente, dejen de echar a la culpa al correísmo. Esto no es una cuestión de Correa y el correísmo no pudieron organizar esto, dejen de usarlo como chivo expiatorio. Pero digo, también hay que pensar cuál es la información que a nosotros nos llega acá o cómo viene tamizada, digo, estas declaraciones que vos haces de los propios indígenas diciendo basta, digo, y de esta mención que haces, que había incluso muchas cosas que limar, que mucha confrontación con Correa, digo, echa por tierra todos esos argumentos, digo. Sí, porque de alguna manera el gobierno y los medios de comunicación hegemónicos, el bloqueo mediático era infernal. Porque lo primero que se retira es de Telesur, por ejemplo. Bueno, proscribieron y anularon 9 medios de comunicación. La CONAIE, algunos de cuyos dirigentes eran parte del gobierno de Lenín Moreno hace poco, hace 2 meses, digo, porque para ver eso también. Sí, claro. Denuncia en uno de sus comunicados que hay un régimen de terror, y eso no sale en ningún lado. Régimen de terror, no habla no solo de dictadura, de terror. De terror porque es represivo, pero a su vez clausura 9 medios de comunicación. Hay un bloqueo mediático infernal, pero los medios ni un bloqueo mediático van y cubren. Es como si acá, no sé, esté tomado Plaza de Mayo y los medios ni siquiera vayan a decir, mire cómo está Plaza de Mayo. Pero ese estado de terror es el que nosotros presuponemos con lo que vemos en redes sociales, digo, el avance de las fuerzas represivas es feroz. 7 muertos, bueno, 800, ahora no me acuerdo el número exacto de heridos, 80 y pico desaparecidos, que ahora estaban viendo si lo encontraban o no, más de 1000 detenidos. 800 desaparecidos. 80 y pico. Perdón, 87, ahora no me acuerdo el número exacto. Pero que no estaban en comisaría, no estaban en ningún lado, que se los buscaba, no había posibilidad. Se aplicó un régimen de terror, un bloqueo mediático infernal. Y lo que estaba el ejército en la calle, no era... Bueno, ojo, porque ahí el ejército... Se hablaba de militarización, pero el ejército no es como el ejército de acá. De hecho, había puentes entre el ejército y el movimiento indígena y el movimiento de protesta. ¿Por qué? Porque tanto el ejército como la iglesia en Ecuador son instituciones que tienen mucho prestigio. Porque además el ejército nunca jugó un lugar de genocida o de ser el instrumento de los sectores más reaccionarios de la sociedad, como pasó en Argentina con la dictadura del 76 y 83. Por el contrario, incluso el ejército promovió lo que sería como regímenes desarrollistas nacionalistas en Ecuador, al estilo Velasco Alvarado en Perú. Entonces tiene bastante, e incluso hubo escaramuzas y enfrentamientos entre el ejército y la policía. Se pudieron ver. Policía es más... pero el enfrentamiento en la calle, entre el ejército y la policía es una locura. La policía es más es como Carabineros de Chile, algo así. La policía es más la fuerza represiva tradicional, muy desprestigiada, muy...
Sí. Y el ejército, dentro de la Fuerza Armada, sobre todo el ejército, tiene una tradición más nacionalista, más popular, e incluso vos veías que en la asamblea, yo estuve en las asambleas indígenas, decían, no, porque tenemos acuerdos, que el ejército nos dijeron que no nos van a reprimir, así que avancemos. Entonces, o sea, había como alianzas con el ejército, y la otra alianza que se veía tácita o implícita era con la iglesia. De hecho, la noche los indígenas la pasaban o en la Casa de Cultura en el Ágora o las universidades de raíz católica, o sea, la salesiana, las jesuitas, los que protegían a los indígenas eran las propias instituciones de la iglesia. 2 minutos, seguimos charlando. ¿Cómo no? Estamos agradeciéndole muchísimo a Gabriel Merino, que se reencuentra con estos espacios físicos, ahora transformados en radio. Sí. Acaba de venir hace horas de Ecuador y seguimos charlando con él aquí en Contacto Universitario. Seguimos en Contacto Universitario, estudios nuevos, edificio Caracachov, 48617, que estamos, 8º piso. Vengan, y también hay redes sociales para que ustedes puedan comunicarse, si quieren, háganlo. Está muy bueno que tengamos esta ahí de vuelta a través de las redes, porque ahora las tenemos, antes no las teníamos, así que es mucho mejor que ustedes nos llamen. Está el WhatsApp de la radio, donde pueden dejar mensajes, donde pueden estar ustedes interactuando con nosotros, que acabo de perderlo, pero ya lo voy a encontrar. Usted lo tiene ahí, es el 4, a ver, lo agendan, Sí. 221 6 Espere, 44 que quiero aprender esto. 7200. A ver, Dele, ¿cómo es? vamos. Tampoco quiere que se lo dé el momento. Puedo tomarme mi tiempo. Sí. 221-644-7200. Lo repito. Sí. 221-644-7200. ¿Bien? Ahí nos agendan, Sí. nos guardan. Como No pone... pueden mandar audios, videos, imágenes, lo que quieran. Consulta, seguimos manteniendo nuestro WhatsApp de oyentes para la columna de Periodismo Ciudadano. Sí, de eso Reclamos lo damos Nacionales. después. Eso es nuevo. No sé dónde habíamos quedado. Quedamos en el momento de la derogación del artículo. ¿Se deroga? Primero no. Primero se modifica, primero porque lo que llega a Argentina y al mundo se derogó. Primero se reprime. Sí. La represión alimenta la manifestación en vez de amedrentarla. No solo alimenta la manifestación, sino que el sábado estalla en todos lados la manifestación. El sábado están incluyendo cacerolazos, es decir, sectores medios que se empiezan a plegar a la manifestación. El gobierno intenta decir que en realidad era gente que apoyaba al gobierno, salieron a decir todos que no, que los cacerolazos eran en apoyo a la protesta. Se empieza a convulsionar todo. De hecho, yo tenía que volver el domingo... Clase media, eso, ¿qué participación hay ahí también? Sí, ¿También? sí, empieza con el cacerolazo, es todo propio de clase media. Claro, ok. Como acá un símbolo, ¿no? El que tiene cacerola puede comer. Claro, son distintos repertorios, ¿no?, de la protesta. El repertorio cacerola es más típico de clases medias. Totalmente. Pero además no se podía bajar, ¿no? Los que estaban en edificio, ¿no? Abajo era gases, protesta. Claro. Y el tema es que se empieza, lo que antes estaba restringido al centro histórico, y obviamente a las rutas nacionales, empieza a estar por todos lados piquetes. Si ya no se puede ir a ningún lado, yo de hecho tenía que volver el domingo a la mañana bien temprano, salía mi avión, y había 7 cortes para llegar al aeropuerto. Si era imposible llegar al aeropuerto, se empiezan a suspender los vuelos y se generaliza el caos y pasa a ser un momento insurreccional. E incluso cuando vos ves la protesta el viernes, ya los indígenas y la gente que estaba protestando empiezan a montar barricadas, entonces se le hace imposible al gobierno hacer efectivo el toque de queda. Claro. Porque la gente está en la calle. Porque la gente está en la calle y no es como cuando la Rúa decretó el estado de sitio y generó más movilización. Bueno, el gobierno llamó al estado de excepción y después del estado de excepción el toque de queda. Y el toque de queda de las 8 de la noche del viernes no existió. O sea, era toque de nada. O sea, la gente estaba cada vez más enfervorizada en la calle. Entonces, y eso se acrecienta el sábado, insisto, se acrecienta el domingo está todo paralizado, está todo levantado, y ahí el domingo tiene que ceder el gobierno, porque aparte, incluso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de Bachelet, empieza a advertirle al gobierno que estaba pasando la raya con la represión, la Iglesia presiona, las Fuerzas Armadas se veía que en cualquier momento dejaban apoyar al gobierno, en el sentido que estaba con esta posición ambigua, y una posición que mantenía los canales de diálogo con los indígenas y no querían reprimir. Como les conté, hubo incluso casos de enfrentamiento entre la policía y el ejército en la calle, sector del ejército y sector de la policía, en la calle, enfrentándose a las trompadas. ¿Sí? ¿No a nivel de mandos o...? No, a nivel de mandos. A nivel de la calle, A nivel de la calle. Y el domingo se va a una
negociación abierta en cadena nacional. Era Sí. muy raro, como si estuviésemos en esta mesa Sí. y estaban sentados el gobierno, un mediador de la ONU, y sectores de ministros y sectores líderes indígenas. La idea era descomprimir lo mayor posible. Claro, y ahí se acuerda derogar el decreto 883. Hay una imagen, no sé si vos la viste, donde estaban redactando en una notebook lo que era la derogación, y desde afuera, desde el exterior, Correa dice, no está derogando, está... Además, quien escribe no puede redactar. Bueno, era todo muy raro lo que estaba pasando, ¿no? Estaba, bueno, porque era todo muy confuso, incluso en ese momento yo me acerqué a la asamblea, a ver qué decían en la asamblea, y algunos decían, bueno, sí, hay que tener cuidado porque no quiere firmar Lenín Moreno, Claro. pero no quería firmar la derogación. El tema es que, bueno, estaban en plenas negociaciones. Ahí se hablaba de suspensión y después vemos. Sí. Y no era derogar, era suspensión, Claro. y después vemos. Porque el ministro de Economía, que era bien el del FMI, de la línea FMI, no quería saber nada. Incluso vos lo ves ahí en esa conferencia abierta, donde mientras ya Lenín Moreno había abierto la puerta para la posible suspensión, por lo menos, Sí. el ministro de Economía dice no. Nada. Y Celi, que es el contralor, que era de Correa también, pero ahora está con Lenín Moreno, también abre la puerta a la negociación. Entonces había todo un conjunto de posiciones encontradas hasta dentro del propio gobierno. Claro. Entonces ahí empiezan las negociaciones y bueno, se acuerda la derogación. Porque aparte, si no hay derogación, seguía estallado. Porque cuando se deroga y se acuerda la cuestión, ahí el movimiento indígena, Vargas a la cabeza, el gran líder de la CONAIE, más otros líderes de otras, y lideresas también, porque había mujeres indígenas muy protagonistas. Mira, que también eso hay que destacarlo. En las asambleas hablaban muchísimas mujeres indígenas, en esas asambleas como abiertas y permanentes que se hacían ahí en el Ágora. Bueno, ahí hablan de desmovilizar, una vez que estaba el decreto... Una vez que la derogación se va a hacer efectiva. Dijeron, bueno, está bien, y se sustituye por otro decreto que se conversa y se conforma en conjunto, ¿no? Ese otro decreto para estudiar posibles medidas de recaudación de fondos y cubrir de esa forma el déficit fiscal. Pero bueno, y queda ahí. La gran pregunta es qué viene después, ¿no? O sea, cómo sigue la cosa. ¿Cuál es el sector que va a decir a mí no? También, ¿no? Claro, porque eso quedó como abierto. O sea, ¿a dónde cae ahora el ajuste? Entonces, O sea, el eso. combustible no, pero puede venir lo otro que vos decías. Y sí. Fuera de crédito, teniendo en cuenta la experiencia que venimos teniendo, sobre todo en los últimos años, de aumento de combustible, escalada inflacionaria para el resto de la cadena productiva, es un paso importante, por lo menos frenar los... Sí, a ver, hay un empate hegemónico. ¿Por qué? Porque el gobierno... Empate. Un empate. En el sentido de que... ¿Hegemónico en qué sentido? El gobierno quiere avanzar con un programa neoliberal y el movimiento popular tiene la capacidad de vetar eso. O sea, ya no... Lo logra. O sea, no puede... El gobierno no puede Lo hace, avanzar, sí. pero todavía no se destraba para que ese sector popular se reorganice y ellos conduzcan la política. ¿Se entiende? O Claro, sea, bueno, pero para eso... claro, tiene que pasar un elecciones. candidato y demás. Gabriel, en el medio, no digo, estamos cerquita del 17 de octubre, elecciones nacionales en Argentina, ¿eso cómo se ve allá? Eso se ve por parte de este movimiento indígena, popular, los sectores antineoliberales como muy positivo. A ver, lo de Argentina tuvo enorme repercusión regional. Yo lo pude ver incluso en otros lugares, no solo en Ecuador. Por el peso de Argentina. Porque además fue otra vez la experiencia, como en el 2001, Sí. ¿no? La experiencia de que era el mejor alumno, Macri parecía bueno como un candidato democrático, no como el mamarracho de Brasil, que fue con golpe, después, sino como alguien que había ganado las elecciones, que había llegado con un discurso neoliberal pero lavado, ¿no? Con el tema del gradualismo, etcétera, etcétera, y eso voló por los aires. De hecho, dicen ahí en Ecuador que uno de los que recomiendan no aplicar el gradualismo, sino hacer política de shock, y por eso este decreto era como una política de shock, fue Durán Barba, a Lenín Moreno. Porque dice, mira, si haces gradualismo te va a pasar como a Macri y no va a funcionar. Allá no funciona, claro. Haces shock que te va a funcionar. Bueno, Durán Barba, por segunda vez, en poco tiempo vuelve a pifiarle feo, porque se le prendió fuego también Ecuador gracias a sus recomendaciones. Entonces, ahí, nada, lo de Argentina tiene enorme repercusión.
Y también lo de... Bueno, además, digo, los primeros viajes que hace es Brasil, a ver a Lula, Claro. va a Perú, va, digamos, hace, no sé, fue a Bolivia o no, ese viaje quedó medio ahí en el medio, ¿no? Pero bueno, sí hubo contacto, hablo de No, Alberto bueno, fue Fernández, ¿no? a España y a España y Portugal Portugal, para claro. reunirse con gobiernos socialistas Sí. o de centro izquierda. Y dentro de la diplomacia veían, digo, no es un dato menor, estaban las dos banderas, o sea, se lo recibía, Claro. que no está prohibido, digo, pero por general está la bandera del país que te recibe, estando las dos, estaban recibiendo casi Sí, un casi un mandatario. mandatario. Exactamente. Sí, aparte no es casualidad porque va a lugares donde rechazaron las recetas del FMI. Claro. Particularmente Portugal, Ujú. que se corrió del programa de ajuste estructural del FMI, empezó a impulsar aumento de salarios, de jubilaciones, mejoras para dinamizar el mercado interno y de esa Ujú. forma tuvo una salida más virtuosa de la crisis. Ahora lo de Durán Barba, porque es el Durán Barba de la campaña, pero es el Durán Barba que gobierna, digamos. Vos decís, llega y dice, no, esto no lo hagamos porque ya me fue mal, digamos, ¿no? Es Un increíble, ¿no? monje negro moderno es. Sí, sí. Bueno, a ver, es cierto que la política en el formato neoliberal tiene esas características, ¿no? Donde los grandes tomadores de decisiones o los cuadros estratégicos no son los candidatos. No, bueno, el candidato aparece como mano de obra, digo, pienso en el Consejo de las Américas, por ejemplo, Claro. donde se sientan las grandes empresas, las sociedades anónimas que gobiernan el mundo, y a donde van a rendir pleitesía nuestros candidatos, nuestros presidentes, digo, ¿cuánto tiempo hace? Sí, 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 Esa es sí. la forma. Sí, es como que los cuadros se forman, o en las empresas son CEOs, o en los think tanks, es decir, los tanques de pensamientos de esas propias corporaciones. Claro. O en estas áreas de estos sectores tipo Durán Barba, que tienen esas consultorías, esos think tanks, Ujú. pero se forman completamente ajenos a la realidad social. Lógico, dentro de una matriz productiva, especulativa, política y económica, digo, hay que hacer producir para Claro, determinado y la sector. política Punto. es un mercado más, Claro, un mercado político claro, que hay que claro. conseguir clientes, votos, y hay que vender a un candidato como si fuera un paquete de papa frita. Ujú. Y hay que coacharlo, Digo, ¿cuánto venderlo. a contramano, perdóname, Gabriel, pero cuánto a contramano van los movimientos populares que pueden establecer a un líder como Vargas, que ha hecho llegar a un Evo Morales al poder? Digo, Bueno, no están dentro de esa lógica. y no, porque justamente el poder popular se tiene que construir mediante el desarrollo de organización. Porque sin organización lo popular queda desintegrado, debilitado. Y el desarrollo de organización siempre está estrechamente relacionado con el desarrollo de los cuadros y Mm, por lo tanto de los liderazgos. claro. Y cuando los pueblos están activos, tienen líderes. Claro. Cuando las masas de los pueblos están inactivos, tienen, bueno, candidatos Ujú. o políticos más burocráticos, en el sentido Sí, más... sí, sí. Y más propensos a estar dentro de esa maquinaria claro. de Entonces, producción acá publicitaria lo que se actual. está armando en Ecuador es un proceso fuerte de liderazgo que ya existía obviamente con Correa, pero que ahora viene a traer un nuevo sujeto político. No porque los indígenas no estuviesen, hace años que están, incluso fueron protagonistas de ese proceso de crisis que dijimos de los 90 Sí. hasta el 2005, pero empiezan ellos mismos, los indígenas, a encabezar como un nuevo sujeto político, y lo que uno ve es que puede devenir en Ecuador una experiencia a lo Evo Morales. Hace un rato fuera de micrófono charlábamos esto, vos decías, Evo Morales está exportando baterías de litio, nosotros estamos casi regalando nuestro litio que tenemos, y mucho, ¿no? Que va y que vuelve transformado en baterías de litio, en el mejor caso, ¿no? Es un milagro. Bueno, yo no sé por qué, así como la derecha, vieron que levantan a algunos países que, bueno, después levantan, pero no termina... Levantan Chile, por ejemplo, ¿no? Claro, levantan Chile, pero que Sí. después, cuando uno pone la lupa, termina encontrando situaciones bastante complicadas para elogiar. Ujú. Lo que hizo Evo Morales, o el movimiento al socialismo Ujú. y el protagonismo popular en Bolivia es digno de mención y de elogio y de ponerlo como ejemplo, digamos, de lo que puede ser una política correcta de los sectores populares. A ver, Bolivia viene creciendo al 5% hace 15 años. 5% todos los años. Nosotros no vamos a caer este año más del 3%, caímos el año pasado a 2,5%. Pienso en cercos mediáticos cuando mencionaste eso. Eso. Por ejemplo, digo, Ahora, ¿cuánto se publicitan obras o gestiones de gobiernos neoliberales que tienen la mejor prensa del mundo, que obras ni gestiones que son tal cosa? Y digo, ¿a dónde está
la muestra de gestión de Evo Morales, Sí. creciendo 5% de PBI por año. 5%, con reserva, con fuerte desarrollo, hasta incluso industrial, que Sin Bolivia no tenía inflación. nada, sin inflación, con bajando la pobreza extrema a más de la mitad, Con un petróleo para el pueblo. bajando la pobreza, Claro. la pobreza total, contando extrema y normal, estaba en 60 y pico, cuando agarró el Mirá, gobierno, Dios. hoy está en 30 y pico. Claro. Menos pobreza que nosotros. Como decía Carlos, desarrollando hoy por hoy baterías de litio para explotar esa riqueza natural, desarrollando la siderurgia. Y con una campaña diciendo, no, miremos a Argentina, o miremos a Argentina lo que está pasando, ¿no? Que queremos volver a eso, ¿no? Y lo increíble es que ni siquiera las fuerzas progresistas o que se identifican con la izquierda levantan demasiado lo de Bolivia, el milagro boliviano. Porque realmente es un ejemplo muy digno y muy importante para destacar lo que puede ser una buena gestión y un buen gobierno de la izquierda en América Latina. Decir que, si mal no entendí, que te causa cierta sorpresa de que ni la izquierda reivindique de esa forma, ¿no? Me asombra. No, está bien. También, Porque está es bien el lógico que análisis. Sectores de derecha, bueno, Lo repudien o lo oculten. no digan nada, porque Claro. bueno, no les conviene mostrar un ejemplo de un buen Pero gobierno. la izquierda, Pero de los sectores, Pero tendrá que ver con centro que... izquierda, algo. claro, algo, que Bien. hablen más de Bolivia como un ejemplo a seguir. Pero tendrá que ver justamente con que tal vez Evo Morales como líder es verdaderamente popular y saliéndose tal vez de las estructuras de representación tradicional. Bueno, puede ser, Es una también, pregunta, qué sé yo. puede ser también que nosotros, incluso los sectores de izquierda, los sectores populares, los sectores de centro izquierda, tienen a veces una mirada eurocéntrica y ven Claro, como con cierto desprecio, cierta lejanía lo de Bolivia, que lo puede ver como, ay, qué lindo Evo Morales, pero no como un estadista y como y ese proceso como digno de elogio. Pero bueno, no sé, puede haber múltiples causas, pero creo que ahí es un ejemplo, y creo que Ecuador quiere seguir un poco ese ejemplo, por lo menos lo que uno ve desde el movimiento indígena ecuatoriano. ¿Sabés lo que te agradecemos siempre cada vez que estamos por teléfono? Teníamos problemas con comunicaciones. Si esto a vos te viene bien, cómodo, yo acá podés firmar, cerramos y te tenemos como columnista de contacto. Para nosotros sería un honor cuando puedas estar aquí con nosotros. Sí, mira, justo te iba a decir, porque yo tengo que venir bastante seguido acá. Extraño el nuevo piso, vamos a decirlo. Claro, me generó, ¿no? Como Claro, una cosita aquí. sí. Un golpecito. Si querés te ponemos un viejo archivo o algo Claro, para que te sientas bien. Esa vieja biblioteca de metal, horrible. De plata no han dejado, ¿no? Eso no, eso es lo que nunca hubo, nunca habrá. Pero depende de qué época, por ahí son patacones lo que Sí, digan, ¿no? Gabriel, el abrazo grande siempre, gracias. Estuviste en el momento justo ahí, y bueno, y siempre. Y si no, hubieses hecho este mismo análisis desde aquí también, porque la verdad que sos muy claro a la hora de contarnos, de enseñarnos. Cuando gustes, sabes que. Y si arrancamos con la columna en algún momento tan prometida, la arrancamos. Sí, prometo arrancar algo así, y la verdad que sí, haberlo vivido fue una cosa histórica, no es lo mismo estar de lejos que haber vivido ese, como que esos días que condensan décadas de historia, ¿no? Sí. Y que experiencia y que abre nuevas etapas políticas y que tiene una riqueza infernal, así que fue desde todo punto de vista, bueno, una gran experiencia, muy contento y contento de estar contándolo acá con ustedes. La semana que viene voy a Cuba, así que también prometo traer novedades. Te llamamos o algo hacemos, ¿eh?